Hola camiseteros, bienvenidos al canal. Soy Alex de Trick Cuts Jerseys, la comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. A menudo, a través de nuestras redes sociales, nos suelen consultar sobre cuáles son las mejores opciones para mantener nuestras camisetas de fútbol en óptimas condiciones. Y suelo brindarles algunos consejos y tips de cómo yo mantengo mi colección. Y he pensado que sería interesante crear un vídeo para compartir estos tips con la comunidad camisetera. Te invito a que tú también nos dejes en los comentarios cuáles son las técnicas que utilizas para cuidar tu colección. Ahora bien, ¿cuáles son los principales problemas que se suelen presentar cuando coleccionas camisetas de fútbol? Uno sería la humedad y olores que se generan por el almacenamiento. Otro, las rasgaduras, motas y percudidos que se generan por el uso. Daños en los parches, escudos y estampados, daños en los dorsales, decoloramiento en la tela, manchas de óxido, percudido, sudor e incluso manchas de grasa. Pequeños descosidos que pueden aparecer en las costuras, pequeños agujeritos, entre muchos otros problemas que nos rompen la cabeza a todos los coleccionistas. ¿Te suenan estos o todos inclusive? No te preocupes, no estás solo. Todos los coleccionistas en algún punto nos enfrentamos a estos males que azotan a nuestras colecciones de fútbol. Estos consejos los he aplicado personalmente y los he conversado con otros coleccionistas. Recuerda, cada uno debes utilizarlo con cabeza y con el sentido común. Debes adecuarlo a tus propias circunstancias. No es lo mismo que vivas en una ciudad costera a que vivas en una ciudad de montaña, con las temperaturas o climas cambiantes. Todo debes adaptarlo a tu propia realidad. Y comenzamos. Número 1. Al lavarlas debes hacerlo con agua al clima o inclusive fría. Sé que en las etiquetas de cuidados muchas veces colocan que puedes utilizar agua hasta 30 grados centígrados. Se podría con camisetas realmente modernas, pero con las camisetas vintage debes tener mucho más cuidado, porque esto puede deteriorar pequeños estampados, flocados o parches. Por eso yo lo recomiendo siempre dada de vuelta y con agua fría o al clima. Número 2. No meterlas jamás bajo ninguna circunstancia a lavadoras o peor aún a secadoras. Este es uno de los principales problemas que daña nuestras camisetas de fútbol. En teoría se podría hacer lavados a máquina con un ciclo delicado, pero por experiencia propia te comento que este tipo de lavados suelen deteriorar las piezas muchísimo más rápido. Y en el caso de las camisetas vintage mejor ni hablarlo, ya que muchas de estas aún conservan materiales que destiñen con el tiempo y que pueden llegar a dañar otras piezas de la misma colada. Número 3. En consonancia con lo anterior, yo siempre recomiendo lavarlas a mano, dadas de vuelta, como te dije en el paso número 1, con muy poco jabón y que sea para uso delicado. Recuerda retirarles el jabón totalmente, pero siempre con delicadeza. La idea es remojarlas para poder retirarles la suciedad, manchas y olores. Si hubieran manchas o partes de la camiseta que requiriesen de una atención especial, podrías utilizar un poco de jabón sobre un cepillo de cerdas muy suaves. También el uso de algunos quitamanchas o prelavados. Para esos consejos te dejo un video por aquí donde te explico paso a paso y con ejemplos prácticos de cómo aplicarlo. Ojo, debes tener mucho cuidado cuando apliques cualquier tipo de quitamanchas o prelavados, para que no termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Número 4. Nunca debes utilizar lejía o reducirla al mínimo posible, ya que esta suele dañar los tejidos, sobre todo si tienen algo de algodón, ya que este puede generar que la camiseta pierda su color o algunas manchas decoloradas en algunas partes de la prenda. 5. Es ideal secarla al aire libre, pero que no incida los rayos solares directamente sobre la camiseta. Es importante realizar un buen secado para que no queden olores. 6. Realizar un lavado preventivo cada cierto tiempo. En lo particular yo suelo esperar hasta 6 meses, eso si no he utilizado la camiseta. Este paso ayuda a preservar la integridad de la tela y de los estampados. Si puedes hacerlo con alguna frecuencia mayor, te recomiendo que lo hagas. 7. Las camisetas que poseen dorsales con nombre y número debes tratar siempre de colocarlas en perchas o ganchos. Y es recomendable, si puedes, utilizar perchas plásticas, ya que las perchas metálicas pudieran llegar a generar manchas de óxido en tus piezas. Más allá de cómo las conserves, bien sea en perchas
o dobladas en cajones, es ideal que cada cierto tiempo saques tus prendas para que se aireen. Ese proceso ayuda a evitar la humedad y malos olores. Noveno tip. En el caso de que por cuestiones de espacio tengas que guardar tus piezas dobladas, te recomiendo que tengas mucho cuidado que esos dobleces no queden o no coincidan con algún estampado o parche para que evites que este termine por agrietarse. En lo particular, yo solo recomiendo guardarlas dobladas cuando son camisetas sublimadas, es decir, que la impresión o el diseño de la camiseta se encuentra impreso dentro de la tela. De este modo no generamos daños en los estampados. Hay coleccionistas que utilizan una técnica de guardarlas una vez que ya están colgadas en su percha, colocarles un plástico protector a cada camiseta. Mi experiencia con este procedimiento no es buena, ya que son distintos tipos de plástico que pudieran llegar a interactuar entre ellos, incluso a fusionarse o pegarse y generar un total daño sobre los estampados. Pero si las aireas a menudo y las mueves y recolocas, general este tipo de fusión no suele ocurrir. Y sinceramente evitas bastante la humedad y el polvo sobre tus camisetas. 11. Existe la opción de guardarlas en cajas plásticas de este tipo de contenedores donde podemos observar las camisetas que tenemos dentro. Siempre debes tener en cuenta que los dobleces no dañen los estampados. En lo particular, yo solo utilizo esta técnica con camisetas sublimadas o que no tienen dorsales ni partes que sean susceptibles a dañarse. Este tipo de cajas funcionan muy bien y nos permite mantener nuestra colección muy organizada en poco espacio. 12. Existen algunas bolsas especiales para guardar nuestras camisetas o textiles en vacío. En lo particular, yo no las he utilizado. Si alguno de ustedes lo ha hecho, por favor déjalo en los comentarios, compártelo con otros camiseteros y cuéntanos tu experiencia. Si guardas tus piezas en armarios que tienen poca ventilación, es importante que utilices aparatos que eviten la humedad, como lo son bolsas de silicio, aparatos que te venden precisamente para eso, o inclusive una manera más económica, bolsitas con arroz. Y por último, si quieres mantenerlas en el mejor de los estados, recomiendo utilizarlas poco o lo mínimo posible, inclusive llegando a no utilizarlas nunca. Si tu intención es mantener estas piezas como verdaderas piezas de colección, querrás evitar que existan enganchones, roturas o manchas de grasa que se pueden generar cuando estás comiendo, cuando juegas con ellas. Pueden haber enganchones, ramitas, etcétera, que pueden terminar dañando la integridad de tu pieza. Sé que esto es muy polémico porque a muchos nos gusta utilizarlas, a otros simplemente les agrada tenerlas y admirarlas porque esas piezas te traen recuerdos que te llevan a momentos muy gratos. Es una decisión completamente personal y dependerá de cada coleccionista. Y bien, camiseteros, espero haber ayudado con estos consejos. Y si fue así y el video te gustó, deja tu like, compártelo con otros camiseteros y suscríbete para que formes parte de esta comunidad. Y si lo deseas, puedes compartir algún consejo con los demás camiseteros. De nuevo, quiero agradecerles a todos por el apoyo que le están brindando al canal. Realmente motiva a seguir creando más y mejor contenido. Camiseteros, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!